noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. El de Felipe III fue probablemente el reinado en el que España alcanzó su cenit. Nunca antes ni después tuvo mayor extensión territorial, mayor hegemonía en Europa y en el mundo, ni mayor esplendor cultural. Pero no todo fueron noticias buenas. Vamos a verlo. Bajo el reinado de Felipe III, que abarcó 23 años, desde 1598 hasta 1621, el Imperio español alcanzó su mayor extensión territorial al heredar la corona portuguesa e incorporar territorios en Italia y en el norte de África. Hijo de Felipe II y Ana de Austria, el joven Felipe se casó a la edad de 20 años con Margarita de Austria, que sería su única cónyuge y con quien tendría 8 hijos. El tercero de los cuales, y primero de los varones, recibiría su mismo nombre y se convertiría en el heredero del imperio más grande del mundo. Su reinado es el de la Pax Hispánica. España se ganó la amistad de Inglaterra, se firmó la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Con Francia, la paz que firmó Felipe II se consolidó gracias a la necesidad de combatir a los hugonotes. Y además se reafirmó la presencia española en el norte de Italia en pugna con los intereses de París. Pero el de Felipe III fue también el reinado en el que España entraría en el conflicto centroeuropeo, que sería conocido como la Guerra de los 30 años. Y además en el que los impopulares moriscos, que se mantenían fieles a su religión musulmana, fueron expulsados por razones de seguridad, pues era cada vez más evidente su colaboración con los piratas berberiscos y con los turcos, que representaban una amenaza para las costas españolas. Felipe III fue un monarca aficionado a las artes, al teatro y a la caza, a los idiomas y también las matemáticas. Por el contrario, no eran de su agrado las tareas de la administración ni de la política, razón por la que comenzó su reinado poniendo el gobierno en manos del duque de Lerma, quien a su vez delegó en Rodrigo Calderón, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. El duque de Lerma, nieto de San Francisco de Borja, fue un hombre extraordinariamente corrupto. Trasladó la corte de Madrid a Valladolid con el propósito de obtener grandes beneficios económicos. 6 meses antes había comprado tierras que se revalorizaron con el traslado y que más tarde vendería al propio rey. El regreso de la corte a Madrid 5 años después, en 1606, también vino acompañado de idénticas actividades especulativas. La reina Margarita siempre sospechó de él y la investigación que se abrió a continuación mostró la amplia red de corrupción que había tejido el duque y que le había hecho increíblemente rico. Salvó su vida al ser nombrado cardenal por el Papa, pero su protegido, Rodrigo Calderón, fue ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid. De 1618 hasta 1621, el gobierno estuvo en manos del duque de Uceda y de Fray Luis Saliaga como inquisidor general, pero ya no tuvieron el ascendente sobre el rey que había caracterizado su relación con el anterior valido. Felipe III no había sido educado para el desempeño de funciones políticas debido a su salud. Su indolencia y escasa talla intelectual fue lo que facilitó su fácil manejo por parte del duque de Lerma. La vida cotidiana del monarca transcurrió entre largas jornadas de caza, espectáculos de danza, de música y sobre todo de juegos de naipes que constituían una verdadera obsesión para él. Estamos también en el reinado por excelencia del siglo de oro de las artes y de la literatura. Es el reinado de Cervantes, de Mateo Alemán, de Velázquez, de Lope de Vega, de Góngora y de Quevedo. Don César Cervera, muy buenas noches. Buenas noches. Autor de este libro que ya hemos presentado alguna de los Austrias, El Imperio de los Chiflados, del cual acaba de salir ahora una edición de bolsillo más económica que les aconsejamos. No le aconsejamos necesariamente la económica, pero en fin, la ofertamos, digamos, como una alternativa. Bueno, el reinado de Felipe III es un reinado bastante característico de los imperios cuando llegan a su cúspide, y podemos decir que este es el caso del Imperio español en aquella época, en muchos aspectos políticos, culturales. De hecho, una de las características también de estos periodos es que el protocolo en la corte, en palacio, se complica extraordinariamente, y más en el caso de los Austria. Se da el ejemplo, se cita el ejemplo de la muerte del propio Felipe III, en la cual parece ser, aunque no es seguro que fuera con todo rigor históricamente así, pero que pudo morir por estar situado cerca de una fuente de calor, de un brasero, y nadie le auxiliaba para alejarle de esa fuente de calor en pleno clima frío del marzo madrileño, porque no estaba la persona encargada y nadie más tenía la altura, la jerarquía aristocrática como para hacerlo. Sí, es un poco llevar al ridículo, la exageración, este protocolo borgoñés, este protocolo que había introducido Carlos V en su momento.
Es cierto que cuando viajaban diplomáticos extranjeros a España, cuando llegó el príncipe de Gales durante el reinado de Felipe IV, se sorprendió mucho de lo enrevesado que era el protocolo. Pero más allá de eso, se trata de una exageración y una forma de humillar incluso en su muerte a Felipe III, como diciendo, fíjate, es un rey tan malo que hasta no fue capaz de quitarse las mantas, dependía de otros para quitarse las mantas y murió ahogado de esa... En realidad, por cierto, Felipe III murió por una enfermedad de la piel, una enfermedad infecciosa de la piel, o sea, no tiene nada que ver con la anécdota. Sí, una especie de erisipela, ¿no? Eso es, sí. Bueno, Felipe II es bastante, digamos, entre comillas, culpable. Una de las peores cosas que hizo Felipe II quizá fue la educación de Felipe III. Él prestó siempre más atención a su hija, Isabel Clara Eugenia, y dejó un poco de la mano a Felipe III, de quien decía, acuñó la frase de Dios que me ha dado tantos reinos, no me ha dado un sucesor digno, más o menos, para regirlos, ¿no? Pero hay que señalar un poco esa responsabilidad de Felipe II en no haber formado a Felipe III, sí. Aunque este tampoco tenía la inclinación natural, pero... Sí, es cierto que Felipe II lo primero que hay que tener en cuenta es que él a lo largo de su vida había perdido a 6 hijos. O sea, no estaba tan claro que Felipe III fuera a ser su heredero. Claro. Además, era un chico que había sido enfermizo y además Felipe II no quiere cometer los errores que ha cometido con el primero de sus hijos, con Carlos, el príncipe maldito, y no quiere repetir todos esos errores, entonces le prefiere rodear de gente mediocre, pero muy fiel al rey, que puedan controlarle y mantenerle en todo momento informado. También es cierto que da la sensación de que Felipe II no termina de comprender a su hijo. Es cierto que su hijo tiene una inteligencia muy limitada y no tiene un interés por gobernar muy grande, pero tampoco llega a comprenderle. Por ejemplo, se sabe que Felipe III aprende el francés, aprende idiomas mucho más rápido que su padre. Se sabe que era aficionado a tocar a la música, uno de los reyes con más talento musical de todos los que hemos tenido. Se sabe que Felipe III tenía sus propias cualidades y que probablemente Felipe II no fue capaz de identificar, igual que sí que era capaz de identificar en su hija predilecta, Isabel Clara Eugenia, donde probablemente veía muchas cosas de él mismo en esa hija y en cambio no se las veía a Felipe III. Tal vez le juzgó exageradamente, de forma exageradamente estricta. Parece sí que tenía algunas incluso marcadas habilidades en algunos terrenos y sin embargo en otros se comportaba como si tuviera una limitación intelectual evidente, ¿no? Pero es verdad que esas inclinaciones del futuro Felipe III, siendo príncipe, su padre no hizo nada particularmente, ¿no? por desarrollarlas, ¿no? Sí. Bueno, se dice que al final de su vida, aunque no es el único personaje del que se dice, se arrepintió del modo en que había llevado los asuntos públicos y que, bueno, comentó que si Dios le volviera a dar vida, actuaría o se conduciría de otra manera. Sí, el caso de Felipe III es el caso de, bueno, igual que su padre, igual que su abuelo, de un rey atormentado totalmente por su pasado y atormentado por estos pecados que él consideraba que no había reinado lo suficientemente bien. Lo cierto es que Felipe III seguramente volviera a vivir, cometería los mismos errores y se hubiera dado otra vez a la caza, a las fiestas. Realmente está en su programación, está en sus genes esa poca predisposición hacia gobernar, que es lo más importante. Yo creo que sí tiene unas limitaciones intelectuales, pero no es el principal problema. El principal problema es el desinterés y el encontrarse una figura como el duque de Lerma que controla todo lo que tiene que ver con su entorno y se encuentra totalmente cómodo en que otras personas deleguen por él. O sea, claro, que otros gobiernen por él y otros reinen por él. La figura del valido tiene sentido desde ese punto de vista. Bueno, primero hay una complicación burocrático-administrativa, lógicamente con ese crecimiento de la corona, pero se debe mucho, desde luego, a la escasa predisposición del monarca a gobernar. A él no le interesaba nada la administración y tampoco la toma de decisiones, y yo creo que ese arrepentimiento en los últimos estadios de su vida es posible que se deba a eso. En cualquier caso, él pone el gobierno y toda la confianza del mundo en manos del duque de Lerma, que es uno de los personajes más corruptos de la historia de España, seguro. Sí, la familia de Lerma habían sido conocidos hasta entonces por ser los carceleros de Juana la Loca. Esto hay que tenerlo en cuenta porque sentían cierta deuda con la corona, ¿no? Como que la corona les debía algo y desde luego que cogieron todo lo que pensaban que les debía. El caso de Lerma, sobre todo, una persona muy interesada en controlar todas las figuras, todos los cortesanos que rodeaban al rey. Siempre se dice que Felipe III se levantaba viendo Lermas y se acostaba viendo Lermas. O sea, él desde el mayordomo al camarero, todo el mundo que estaba en su entorno era fiel a Lerma.
la mala suerte ha querido que además Lerma, que se fue deshaciendo de todos los secretarios que había puesto en torno a él, Felipe II, en torno a su hijo, para vigilar que el buen gobierno y su sucesión, bueno, pues él se fue deshaciendo de todos ellos, y la mala suerte fue que esta figura, además de deshacerse, además de tener un interés privado, lo que tiene es una gran corrupción y un gran proyecto por enriquecerse y por trasladar incluso la corte a Valladolid y hacer lo que hoy en día diríamos un pelotazo inmobiliario. Pero brutal. O sea, brutal. Él lo que hace es que compra tierras en Valladolid, convence al rey de que traslade la corte a Valladolid, esas tierras se revalorizan, se forra hablando pronto y mal, y 5 años después convence al rey de lo contrario, después de haber comprado él tierras en Madrid, para devolver la corte a Madrid y volver a forrarse. Es algo que estaba ya inventado, ¿no? Hemos descubierto que estaba inventado en el siglo XVII. Bueno, al final la reina, que no tenía nada de tonta, más o menos supo convencer al rey, en fin, de que había un amplio espectro de, más que de grises, de negros en torno al duque de Lerma, e incluso llegó a peligrar su vida. Él es nombrado cardenal por Roma, claro, es nombrado cardenal para salvar la vida, porque si no lo hubiera pasado francamente mal. Y el pueblo inventó una coplilla que decía: para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se vistió de colorado, ¿no? En alusión al... Bueno, hay que tener en cuenta que Margarita viene de Viena, forma una facción de los austriacos frente a la camarilla francesa, que también está representada por Lerma, y bueno, esto está formado tanto por la hermana de Felipe II, por María, y por el embajador imperial. Lo cierto es que fracasan totalmente en todos sus intentos. Es la gran derrotada. Margarita es una mujer totalmente derrotada porque su facción no consigue absolutamente nada frente al todopoderoso Lerma, que controla al rey como quiere. Pero por lo menos se dio cuenta. Al final de su reinado sí que hay un declinar de esta facción, que curiosamente la encabeza el propio duque de Uceda, el propio hijo del duque de Lerma, o sea que tampoco va muy lejos el poder, pero bueno, es cierto que se ve la caída en desgracia de esta facción. Y en el caso de Lerma no llega a afectarle, porque él, es cierto lo que se dice de que él pide este cardenalicio para poder salvarse, y más o menos sale libre. De hecho, Felipe IV, cuando llega al reinado, cuando llega al poder, intenta hacer una limpia de todos los que habían sido afines a Lerma, y se queda muy parcialmente, se queda mucho en la sonada, en el golpe sobre la mesa, pero no llega a ver realmente grandes castigos a los nobles que habían sido corruptos. De entre todas las debilidades de Felipe III, la ludopatía. Era un obseso del juego de cartas. Sí, el juego de naipes se había convertido en una verdadera pasión en el reinado ya de Felipe II, que Felipe II llega a prohibir jugar al naipes a sus propios criados, porque cada vez que llega a un palacio se los encuentra jugando a los naipes. Y en el caso de Felipe III lo más preocupante es que hay un momento en el cual tiene tal ludopatía que le lleva a deber dinero al propio duque de Lerma, lo cual es un escándalo, porque ya creo que estaba bastante bien servido el duque de Lerma como para que encima el rey tuviera una deuda particular con él. Es la época de la hegemonía española casi por excelencia, entre otras cosas porque España, al llegar a su cúspide, también producto de la inercia de los reinados anteriores, se encuentra con una Francia y con una Inglaterra bastante debilitadas. Tenemos, por otro lado, con respecto a los Países Bajos, la tregua de los 12 años, aunque al final del reinado, en 1618, 3 años antes de morir el rey, entramos en la Guerra de los 30 años. Sí, se ha interpretado tradicionalmente que esta paz hispánica, este intento de pedir la paz a todos sus enemigos tradicionales, es como un intento, una debilidad mostrada por el imperio. Lo cierto es que esta paz le sirve, estos 12 años de relativa paz, le sirven para rearmarse, y luego vienen algunas de las victorias más importantes del Imperio Español en el siglo XVII, están concentradas justo al principio del reinado de Felipe IV. La cuestión es que cuando tú eres la potencia hegemónica, como a lo mejor hoy en día lo es Estados Unidos o China, si tú no participas en la toma de decisiones de conflictos que se van sucediendo a lo largo de Europa, es también una derrota tuya, ¿no? Porque al final alguien está ocupando tu espacio. Cuando alguien está atacando al catolicismo en ese periodo, alguien está atacando al Imperio Español, y el hecho de que no salga en defensa de ese catolicismo es también una derrota para el Imperio Español. Hay que saber elegir cuándo ir a la guerra y también cuándo ir a la paz. Efectivamente. Bueno, es la época del siglo de oro, no podemos olvidarlo, es el reinado de Cervantes, es también el de Quevedo, el de Góngora, el de Velázquez, nada menos los comienzos, y es la época también de los arbitristas, que eran los que proponían soluciones a los males del reino, ¿no? Es un poco los tertulianos, casi podemos decir, de aquella época. Don César, pues muchísimas gracias por su visión sobre Felipe III, un rey que normalmente queda en medio de los otros dos Felipes, bastante constreñido, pero que
creo que ofrece muchos aspectos interesantes. Como decíamos, muchísimas gracias y buenas noches y a todos ustedes igualmente y hasta el próximo programa, si Dios quiere.